Hola queridos amigos y familia que se conectan cada día jueves para poder compartir este tiempo juntos en donde tenemos un espacio de conversación en Momentum. Como ustedes saben, traemos diferentes invitados que han respondido a esta instancia y estamos el día de hoy con un invitado muy especial, Yasser Serrano. Ya le voy a dar el espacio para que él pueda presentarse, pero va a ser un tiempo de conversación muy significativo, así que yo te pido que puedas estar atento a esta conversación y que además también puedas compartir este live con tus amigos, ¿ya? Coméntanos, déjanos tus impresiones con respecto a lo que vas escuchando. En la medida de lo posible, si podemos responder algunas preguntas, también vamos a hacerlo. Así es que te animamos que puedas seguir en sintonía con este programa Momentum. Bienvenido, Yasser. Cuéntanos Gracias. acerca de ti, quién eres, de dónde eres. Bueno, primero saludo a todos los hermanos en Chile. Chile es un pueblo que yo amo. Estuve en Chile hace más de 18 años en Punta Arenas por 3 meses y conocí del pueblo chileno y realmente nunca he olvidado, ¿no? Su cultura, la gente, y realmente los amo al pueblo chileno y quiero saludarlo desde mi corazón, desde Cuba. No estoy en Cuba ahora, pero desde Cuba. O sea, estoy vivo en Cuba, pastoreamos en Cuba, tenemos una iglesia en Cuba, en La Habana, en la misma capital, y otras 5 iglesias que están trabajando en estos momentos. Somos como una familia espiritual en Cuba, ¿no? Entonces me alegro poder conectarnos con ustedes y poder tener esta conversación. Bueno, mi nombre, como ya decía el hermano, es Yasser Serrano. Mi esposa se llama Caena Aguilera y tengo 3 hijos. Los 3 hijos se llaman David, Jonathan y Samuel. Hace más de 20 años que servimos al Señor en Cuba, más de 20 años. Comenzamos el ministerio siendo evangelistas y por más de 18 años estuvimos dando campaña en toda Cuba, literalmente, en toda Cuba, excepto la isla de la Juventud. Si miran el mapa de Cuba, es una pequeña isla que está debajo. Ahí la visitamos, pero nunca dimos campaña. Pero en todos los demás lugares de Cuba estuvimos dando cruzadas, campañas evangelísticas, de milagros, de sanidades, de muchas cosas. Y fuimos, o sea, cuando empezamos el ministerio, cuando aceptamos al Señor y Dios empezó a llamarnos al ministerio, algo que siempre nos llamó fue lo sobrenatural. Queríamos ver lo sobrenatural. Yo estuve 5 años siendo cristiano sin ver un milagro, pero veía a los evangelistas, a Guille Ávila en aquel tiempo, y bueno, una serie de hermanos que Dios los usaba mucho, y siempre era el deseo, ¿no? El deseo de ver lo sobrenatural, de ver el poder de Dios. Porque yo creo que la iglesia sin poder puede estar llena de buenas intenciones, pero no va a lograr lo que se propone, porque el poder es práctico. Por eso Pablo decía, y fui a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y del poder. Y entonces esa era nuestra pasión cuando estábamos creciendo en los primeros 5 años, pero nunca había un milagro. O sea, que yo orara y hubiese un milagro, hasta un día. Ese día había un muchacho que era sordomudo, tenía 14 años, yo le agarré las orejas, no, por poco le arranco la oreja, porque se tiene que, si no se sana por lo menos. Pero cuando dejé de orar por él, terminé, le dije, ¿estás oyendo? Y me dijo, sí, estoy oyendo. Wow. Y yo en ese momento, siendo sincero, no lo quería creer. Yo decía, ¿de veras que estás? Sí, sí. Bueno, a partir de ese momento, Dios empezó un ministerio sobrenatural que se mantiene hasta hoy, aunque ya estamos, o sea, ahora mismo después les cuento lo que estamos haciendo ahora en Cuba, ¿no? Pero por 18 años estuvimos en toda la isla predicando, viendo milagros poderosos, extraordinarios, miles de vidas, por ejemplo, campañas en Unión de Reyes, en Palmira, son pueblos de Cuba de mucha brujería, de mucha santería.
y sinceramente yo llegué a esos pueblos sin saber a dónde estaba. Yo no sabía nada de su cultura, ni que eran pueblos de mucha brujería. Yo no tenía ni idea. Yo simplemente yo quería servir al Señor y me invitaban y yo iba. Y allí Dios desató movimientos muy fuertes, tremendos. Yo recuerdo que en Unión de Reyes, cuando yo llegué, la iglesia era pentecostal, pero no creía en milagros. O sea, bueno, yo creo que los que están oyendo entienden que hay iglesias que tienen un nombre, pero al final no están practicando. Entonces, eran pentecostales, pero no creían, realmente no tenían una fe de que podían ver un milagro ahí, presente, ¿no? Y cuando terminamos la campaña, era una iglesia que creía totalmente en lo sobrenatural por las cosas que Dios hizo ahí en esa campaña. Fue la primera campaña donde vi el aceite salir por las manos, donde vi escarcha caer, pero de una manera bien tremenda, no fuerte. Y se convirtieron muchas vidas. Me acuerdo que los delincuentes del pueblo venían a la iglesia y Dios le ponía empastes en la boca, sin entrar a la iglesia. Entonces todo eso vivimos en Cuba, todo eso por 18 años, sin parar, sin parar. Luego entonces Dios empezó a movernos a otras cosas en el ministerio. Seguimos siendo evangelistas. Esa es como la columna vertebral, el ADN, ¿ves? Y estamos totalmente comprometidos con lo sobrenatural. Yo creo que la iglesia es sobrenatural. Los hijos de Dios son sobrenaturales. Ese es nuestro ambiente, nuestra atmósfera, ¿ves? Lo sobrenatural. Pero entonces Dios nos empezó a mover a algo más apostólico, profético, y empezamos a desarrollar. El primer llamado de Dios fue formar evangelistas. O sea, formar evangelistas. O sea, después de tener experiencia en el evangelismo, me di cuenta de cuán impactante pudiera ser un evangelista bien formado. Qué tremendo. Bien formado. O sea, con una palabra correcta, con una ética, me explico, con una capacidad ministerial, entrenado. Y empezamos a trabajar en eso. Y abrimos una escuela de evangelismo, que graduamos 96 evangelistas de campaña, de cruzada. Y donde quiera que llegaban, los reportes eran muy buenos. Les enseñamos a agradecer por todo, les enseñamos a tratar de que fuera lo más humilde posible. No sé si me entienden, les enseñamos bueno, muchas cosas. Y fue una experiencia tremenda. Luego, Dios nos empezó a mover a hacer una escuela, pero ya no solo de evangelistas, sino de una escuela de sobrenatural, de reino. Una escuela de reino. Bueno. Cómo entrenar hijos de Dios que vivan desde arriba hacia abajo. Bueno. Que tengan la perspectiva desde el cielo a la tierra. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y eso es una realidad. Eso está en la Biblia. Ahí está. Y entonces empezamos a entrenar y tenemos esa escuela. Una escuela ahora pensamos si el COVID no se interpone en el camino, comenzar ahora en marzo un curso de más de 50 estudiantes, o sea, estudiantes ministeriales, ¿ves? Pero lo que le enseñamos ahí, aunque siempre se le enseña teología y demás, pero le enseñamos la vida práctica en el espíritu. Cómo orar por los enfermos, cómo sanar al enfermo, cómo echar fuera demonios, cómo oír la palabra profética, cómo fluir sabiamente en la profecía. Todas estas cosas, ¿ves? Les enseñamos. Y les enseñamos también, es una de las últimas entrenamientos que le damos, cómo desatar el reino en la sociedad. Wow. Porque para mí es clave que la iglesia deje, o sea, sin criticar nada, no me gusta criticar nada, pero que la iglesia deje la religiosidad y que la iglesia entre en el entendimiento que es una iglesia de reino y que Dios nos llamó a discipular las naciones y que los cristianos deben estar fuera. Vamos al templo, pero vamos al templo a entrenarnos, a recibir, a adorar en nuestro lugar de adoración. Pero realmente la vida cristiana se vive fuera del templo. O sea, terminó el domingo y cada cristiano debería estar emocionado por lo que va a pasar en la semana,
por lo que va a pasar en su puesto de trabajo, por lo que va a pasar en su lugar de influencia. Esa es la idea y en eso es lo que estamos entrenando. Entonces Dios también nos guió a abrir una iglesia. La iglesia tiene 8 años. Es una iglesia, bueno, ahora no tengo, ahí tenemos fotos de la iglesia. Tiene 8 años de fundada, es una iglesia hermosa. Es una iglesia, bueno, no porque sea la iglesia de nosotros, pero realmente sí, pero realmente es una iglesia hermosa, una iglesia con un espíritu de familia, que para nosotros es un core value, o sea, es un valor principal, el espíritu de familia. Bueno, ahora en este último año, a pesar de la campaña del COVID, la iglesia creció de una manera sorprendente. O sea, tenemos más de 30 nuevas personas en la iglesia en estos momentos. Y todo fue con las iglesias cerradas. Teníamos la iglesia cerrada, pero los líderes tenían faros de luz. O sea, faros de luz, o sea, células, como células en diferentes lugares, un formato más pequeño. Y ahí seguimos, porque para mí no importa la circunstancia que estemos viviendo, somos más que vencedores. Sea que haya COVID, sea que no haya COVID, sea que haya guerra, la iglesia está hecha para todo terreno. Wow. En realidad, lo que hay es que buscar la sabiduría de Dios en cada momento. O sea, oír a Dios, escuchar a Dios, qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, hicimos eso y lo otro que usamos fuertemente fue en las redes sociales, el WhatsApp y demás. Y crecimos. Estamos una cosecha impresionante el último año. Fue una bendición, para nosotros fue una bendición. Entonces, además de eso, hemos parido 2 iglesias más, y tenemos 3 iglesias más que se unieron a nosotros como familia. Porque algo que para nosotros es importante es no crear instituciones, sino movimientos. O sea, y familia. O sea, más que tener una denominación, tener 500 iglesias, esa no es la idea. La idea es tener una familia espiritual. O sea, si tengo 5, si tengo 6, si tengo... Bueno, una de las visiones que tenemos, Cuba tiene 168 municipios. Y nosotros quisiéramos tener una iglesia en los 168 municipios. Bueno. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si hay 5, si hay 10, si hay 20 iglesias, sean iglesias que carguen el diseño del reino de Dios, que tengan el ADN del reino de Dios. Entonces, más o menos esa es un poco la historia seguimos dando campaña, por supuesto, aunque no igual que antes. Antes era tiempo completo, full time, dando campaña. Ahora, hace poco fuimos a Artemisa. Artemisa es una ciudad que está cerca de La Habana, colindante con La Habana. Y ahí dimos una campaña en una pequeña iglesia. Pero qué impresionante. Empastes en la boca, gente que estaba como que casi no podía moverse. Dios los sanó. El pastor se llama José Carlos, se llama el pastor. Impresionante. Wow. Y para mí fue porque es lo que yo solía hacer constantemente, ¿no? Entonces me sentí muy bendecido ver toda aquella manifestación. Eso es lo que estamos haciendo en Cuba. Cuba, no sé cuánto usted sabrá de Cuba, ¿no? Pero Cuba es un país hermoso en cuanto a naturaleza, en cuanto a gente. Los cubanos, como ustedes. Sí. Sinceramente, no porque esté teniendo esta conversación, pero a mí me caen muy bien los chilenos. Amo a Cuba y amo a los cubanos. Qué bueno, pues yo amo a los chilenos, mano, realmente. Y siempre digo, los chilenos hablan cafecito, el tecito, y cómo está la 11 por allá, la comida se le llama la 11, ¿no? Sí, a las 3 de la tarde. Bueno, entonces Cuba es un país con un potencial tremendo. Tenemos problemas con el sistema que tenemos, que es un sistema que no prospera la nación y limita de una manera impresionante. En estos momentos la iglesia no tiene una gran persecución. Sí hay, pero es como tibia, no sé. Por ejemplo, no te dejan construir un templo. Okay. Tienes que usar las casas particulares para hacer iglesia.
no te dan un estadio, ¿ves? No puedes alquilar un estadio para eso. Si por alguna casualidad no caes muy bien, entonces por eso hay que tener sabiduría. Pero sí, por ejemplo, sí puedes dar cultos, sí puedes ir a la calle y predicarle a alguien, ¿ves? Puedes estar en un parque y tocar guitarra y que la gente venga y predicarle el evangelio y irte rápido. Wow. Ya, entonces, es lo que estamos viviendo allá en Cuba. Lo que estamos Qué viviendo allá en Cuba. tremendo, qué tremendo. Ajá. Solo escucharte ya quiero estar ahí contigo. Sí, genial. Es nuestro sueño con Ceci visitar Cuba. Tenemos planes de ir en algún momento. Amamos Bueno, Cuba. Y de hecho, te digo de verdad, amamos al pueblo cubano. Creemos que la gente de Cuba tiene esta pasión. Son personas muy cálidas. ¿Mm? sí. Así que súper bien. Te quería preguntar algo, dado lo que estabas comentando. Tú decías que más o menos hace 20 años tú comenzaste, ¿cierto? Hace Sí, 20 años, y tú planteaste de que estuviste 5 años aproximadamente sin ver ningún milagro, ni una señal, ninguna manifestación. Y de pronto se abre con esta sanidad de esta persona sorda muda, sí, ¿cierto? A sí, partir de ahí comienza todo un proceso nuevo, distinto, en donde empiezas a ver más evidencia, más señales, más manifestaciones. Y exactamente. escuchaste algo que me llamó la atención. Dijiste, durante 18 años hemos visto esto continuamente. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que están esperando un mover de Dios, siempre cuando estudian los movimientos de Dios, generalmente se caen en cuenta de que solamente son como estacionarios, como que duran un poco de tiempo y luego después desaparece. Pero tú estás hablando de 18 años de experiencia. 18 años. Entonces, ¿cómo es que llegaste a descubrir? Porque es como, yo veo que es como que se rompe una puerta, como que se rompe un muro, como que hay un rompimiento ahí y que vas hacia adelante y que está ligado directamente también con el llamado que Dios te ha hecho con el don de evangelista, porque los evangelistas generalmente están acompañados con estas señales y prodigios. Pero mientras te escuchaba hablar acerca de identidad, de familia, de hijos sobrenaturales, sobre la importancia que tenía para ti el ser familia. ¿Cómo es que llegaste a desarrollar todas estas cosas tomando en cuenta que a veces uno ve Cuba, tal cual como tú lo describías, con todas estas limitantes y quizás con algunas ignorancias porque no estamos insertos en la sociedad de Cuba, pero uno se pregunta hasta dónde la iglesia se puede desarrollar, pero veo que lo que estás haciendo es sin límites. O sea, ni siquiera lo puede controlar el sistema. No puede. ¿Cómo fue que fuiste desarrollándote? ¿Hubo gente, personas, gente invirtió en ti, gente vio algo en ti, te apoyaron? ¿Cómo fue fue ese proceso? ¿Hay personas claves en tu desarrollo, en tu vida, Eh, que han sí, influido? a ver, originalmente, cuando yo empiezo mi ministerio, alguien influyó en mí, pero de lejos, porque, por ejemplo, en Cuba, un hombre que ya no es, él pasó, está en la presencia del Señor, se llamó Alejandro Nieto, era un padre de la nación, era un hombre impresionante. Yo iba a su iglesia, yo no pertenecía a su iglesia. Después Dios me dio la oportunidad de poder tener conversaciones con él. Incluso 3 meses antes de que él muriera, tuve un encuentro con él y él me profetizó. Pero este hombre desde lejos, yo absorbía, no sé si me entienden, Sí. absorbía el manto, la unción, los dones, desde lejos. Yo me sentaba y yo veía gente que estaba al lado de él y no absorbía nada. Mm. Pero, pero en este caso a mí sí o sea, me absorbía. Lo otro es que, por ejemplo, los videos de Gigi Ávila,
los videos de toda esa gente. Pero yo no puedo decir que haya tenido un pastorado influyente sobre mí al principio. No lo tuve, pero tenía un hambre, Wow. tenía hambre. Y buscaba, y iba donde veía que estaba la unción, y donde veía que Dios se estaba moviendo, y leía libros, y leía sobre historia de gente que cambió el mundo a través de la fe y lo sobrenatural. Y una cosa muy importante, en aquellas etapas de mi vida, oraba y ayunaba mucho. Mucho, oraba y ayunaba, oraba y ayunaba. Y por supuesto, leía la Biblia, ¿no? Pero oraba y ayunaba. Al punto de que un día un pastor, yo estaba en una iglesia metodista, en un evento, una iglesia metodista en Cuba, y él me vio orando y me tocó y me dijo, no te preocupes, todo lo que estás acumulando hoy se va a manifestar mañana. Wow. Entonces, otra cosa que yo no sabía, porque yo empecé a vivir todo esto sin lo que después conocí, es arriesgarme. Yo me arriesgaba. Wow. Y oraba y por ejemplo, echar fuera demonios. Eso fue algo que yo busqué ver. Yo dije, Señor, yo quiero que tú me muestres esto. Yo quiero, hasta que Dios lo hizo. Hasta que Dios lo hizo. Bueno, eso originalmente, eso fue lo que pasó. Ya después, yo solía pertenecer a una denominación, y la cual respeto mucho y amo, aunque ya no pertenezco a ella, pero le debo mucho y amo. Hay gente muy preciosa que fueron amigos y que me bendijeron de muchas maneras. Pero luego después conocí a mi padre espiritual, Leif Heltland. No sé si han oído hablar de Leif Heltland. Entonces él llegó a Cuba y y empezamos a desarrollar una relación, porque originalmente no es lo que es ahora. Ahora es una relación bien, bien fuerte. Pero él me llevó libros de Bill Johnson. Y entonces cuando el cielo invade la tierra y todos esos libros. Y ahí yo empecé, era como, yo sentía en mi espíritu que algo Dios me iba a mostrar, que ya yo había llegado a un tope, pero que Dios quería abrir pero no tenía ni idea. No tenía ni idea de qué era lo otro que venía. Hasta que me encontré con Leif en Cuba. Y Leif empezó a hablar conmigo acerca del reino de Dios, del kingdom, del reino de Dios. Empezó a hablar conmigo acerca del espíritu de familia. Empezó a hablar de los 7 montes. No sé si han oído hablar de los 7 montes. Para mí es una pasión. Wow. Los 7 montes es una pasión. Ver a los cristianos. De hecho, una de las razones por la cual países que tienen una gran cantidad de cristianos o sea, en sus países, no tienen influencia en la sociedad, pierden la sociedad. Las pierden porque no hay visión de que los cristianos estén en la sociedad, sino metidos dentro de la iglesia. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en Cuba y que nos apasiona mucho es activar a los cristianos en la educación, en la cultura, en el gobierno, si se puede, porque es complicado, en la familia, en la economía, en el arte, en los medios. Para nosotros es una pasión. Wow. Porque de hecho, cuando miras la estadística, solamente el 3% de las personas que reciben a Cristo se vuelven apóstoles, pastores, profetas, evangelistas. O sea, hay un 97% que nunca va a hacer eso. Sí. Y no es que no haya lugar para ello, es que nosotros teníamos un diseño equivocado. Porque el diseño de Dios es que los santos hagan la obra del ministerio. Y los santos hacen la obra del ministerio fuera de la iglesia, en el marketplace, en la sociedad. Ahí es donde hacen la obra del ministerio. Entonces, bueno, todas esas cosas, mi padre espiritual las pasó a mí. Yo realmente, sinceramente, en el principio, yo decía, qué bonito habla, pero no le hacía mucho caso. Hasta un día en que Dios abrió la revelación, tú sabes. Dice, él me dijo, hay que cambiarse los espejuelos de salvación y ponerse los espejuelos de reino, que incluye la salvación.
la incluye, pero va mucho más allá. Entonces, bueno, fue clave en el giro profético y apostólico que empezó a tener nuestro ministerio, definitivamente. Y bueno, y a partir de ahí hemos tenido la oportunidad de, bueno, no sé si conoce a Johnny Eulo. Sí, correcto, sí lo ubico. Él estuvo en Cuba con nosotros. Johnny Eulo, que escribió Los Siete Montes, la profecía de Siete Montes, estuvo en Cuba con nosotros. Pudimos conocer a Bill Johnson personalmente. O sea, una cantidad de cosas que Dios empezó a establecer que nos han ayudado a crecer, perdón, se me fue la... Sí. Que nos han ayudado a crecer en... Yo te escucho bien. Ok, que nos han ayudado a crecer en nuestro desarrollo ministerial de los últimos años. Wow. Eso es lo que ha ido pasando. Qué tremendo, qué tremendo. Sabes que te escuchaba igual respecto a esta, contaste la cantidad de municipios que tiene, no sé si la provincia o Cuba propiamente tal. Cuba. Entonces, hablaste acerca de las 168 municipios que tiene Cuba. Y eso me llama la atención porque generalmente un pastor está pensando a nivel local, en su iglesia, en el grupo de personas que tiene influencia, pero no está pensando ni siquiera en la comuna, ni siquiera en la segunda comuna. Y tú estás hablando de los 168 municipios. ¿Cómo piensas tú que eso impacta en tu ministerio? ¿Cómo piensas tú que podría impactar el ministerio de una persona el tener una visión pastoral de la ciudad o de la nación? Es que definitivamente yo creo que, a ver, y es parte, creo que es parte de los cambios que Dios está trayendo hoy en día, que nos está enseñando que nosotros no somos pastores de una iglesia local, somos pastores de una ciudad, somos pastores de una sociedad, nosotros, Dios nos está llamando a influir sobre las naciones, no a encerrarnos en una iglesia local. ¿Ve? Y creo, y estoy convencido de que nadie tiene más potencial que los hijos de Dios para bendecir las naciones de la tierra, si se descubren ellos mismos. Sí. Porque el gran problema que tenemos es que hay un problema de identidad muy fuerte en los hijos de Dios. Ellos a veces se piensan ellos mismos como religiosos, como gente que un día va a ir al cielo, pero no tiene nada que hacer aquí en la tierra. Y no es verdad. No es verdad. Yo he predicado este mensaje, que lo voy a decir pequeñito, y es la historia de la zarza que se convirtió en rey de los árboles. ¿Recuerda esa historia? La zarza que se convirtió. Pero lo que es interesante es que cuando los árboles fueron a buscar un rey, ¿y a dónde fue que fueron primero? Al olivo, creo. Si no fueron tres: el olivo, la higuera y la vid. Correcto. Pero resulta que ni el olivo, ni la higuera, ni la vid querían, porque ellos decían, no podemos ir a ser rey y perder nuestro vino. Pero cuando yo leí de nuevo la historia, nadie les dijo a ellos que iban a perder nada. Wow. Nadie. Ellos hicieron la idea de que iban a perder algo. Pero en realidad, lo fueron a buscar. Los árboles los estaban buscando porque tenían vino, porque tenían aceite y porque tenían frutos. Por eso es que lo estaban buscando. Pero como ellos no aceptan, y eso yo lo comparo con la mentalidad religiosa. Wow. O sea, rechazamos el llamado de Dios a la sociedad. Y entonces lo único que queda disponible es zarza. Wow. Y entonces vamos a buscar a la zarza para que reine sobre nosotros. Y cuando la zarza viene a reinar, te pone condiciones, porque son manipuladores. ¿Quieres que yo reine sobre ustedes? Entonces tienen que venir debajo de mí para hincharlos a todos. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Porque desgraciadamente la iglesia desde hace más de 200 años, tengo que perfeccionar esto de la tecnología. No, pero vas bien, súper bien. Ok. Esto hace 200 años dejó su llamado a la sociedad. Se decepcionó, pensó, no sé, que no podíamos influir en la sociedad y empezó a desarrollarse una teología de escapismo, de que no, esto no tiene nada que ver con nosotros, la educación es mala, el gobierno es malo,
todo es malo, nosotros nos vamos a proteger aquí adentro. Que además somos tan débiles que no podemos enfrentar la sociedad. Wow. Gracias a Dios, eso está cambiando. Y yo oro en estos momentos para que los que están oyendo en Chile capten esto. ¿Sabes por qué? Porque Chile es un país de enorme potencial, donde hay mucha gente que son cristianos. Pero si no tenemos el diseño correcto, no somos masa crítica. No somos, ¿sabes? El concepto de masa crítica es un concepto nuclear, es la masa nuclear necesaria, la básica para causar una reacción. A veces tenemos miles de cristianos, 2.000 cristianos, 3.000 cristianos, 10.000 cristianos, y no pintamos nada, como decimos, no sé si se dice, no pintamos nada, no hacemos nada. Pero cuando un cristiano capta la visión de Dios, entiende su potencial, entiende a qué está llamado, entiende lo que podemos, lo que de hecho somos, no es que vas a hacerlo, ya lo eres, todo eso está aquí adentro y está limitado por tu pensamiento, por nuestro pensamiento, por nuestras teologías, por 20 cosas. Cuando entiendes que eres hijo de Dios, cuando entiendes el poder de Dios sobre tu vida, cuando entiendes el llamado, cuando entiendes los recursos del cielo que hay para ti, porque hay recursos del cielo para ti, enormes. Wow. De hecho, yo creo que los ángeles se aburren a veces. De verdad, porque los ángeles dicen, quiero darles misiones imposibles y estamos aquí para eso. Pero entonces lo que hace falta es gente que se atreva y diga, no, yo voy a conquistar ese monte. El monte de la educación es mío, el monte de la economía es mío, el monte de la cultura es mío. Vamos a ir allí, vamos a con amor y cariño y todo, vamos a mostrar que Dios tiene una sabiduría exquisita y tiene un poder exquisito. Eso es lo que creo y yo oro porque eso pase en Chile. Porque pasa en Chile, porque pasa en Cuba. Solamente piensa lo que serían iglesias con esta mentalidad. Qué tremendo. Que en tu zona tú prepares gente intencionalmente a embajadores de Dios y los plantes. Porque nosotros estamos despertando a esto ahora, pero el diablo hace rato lo sabía y él fue plantando a su gente. Mientras él plantaba a su gente, nosotros estábamos jugando a los cultos. Tal cual. Wow. Wow. Pero está bien, ya eso pasó. Sí, correcto, sí. Dios nos está despertando. Wow. Despertémonos y no dejemos que la salsa, porque entonces después nos quejamos. Mis hijos están enseñados por una salsa. Wow. Mi gobierno está dirigido por una salsa. Sí. Mi cultura la está salsas. Sí. Bueno, pues que se levanten los olivos y que se levanten los higos y que se levanten la gente que tiene. Porque tú tienes mucho que dar para este mundo. Qué tremendo. Y sé cómo llegamos aquí ya. Tremendo, tremendo. Súper bien, súper bien. Mira, lo que pasa es que estábamos conversando acerca de esta visión de ser pastor de la ciudad, pastor de la nación. Una visión más allá de la iglesia local. Es una visión de reino. Es el reino de Dios viendo cómo se establecen diferentes áreas de la sociedad. De hecho, en Chile, tú sabes, por ejemplo, nosotros recientemente hemos estado con una batalla política y claramente la política no está generando solución, porque la política es partidista. Finalmente son como grupos de oposición que no trabajan por el bien de la nación, sino por el bien propio, el bien de sus partidos. Y eso afecta, divide, genera disensión, genera disturbios, desórdenes, y finalmente el país que ha avanzado empieza a retroceder. Y claramente, en vista de esto, yo igual me he visto desafiado a generar a través de una instancia que tenemos de formación, de poder llevar un entrenamiento a las personas con respecto a estas áreas de la sociedad que necesitan ser ocupadas por agentes de luz, por embajadores del reino de Dios. Y me comparto plenamente lo que tú estás diciendo, porque Dios nos ha dado esta misión de hacer discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tú estás compartiendo, y por eso te hice la pregunta en función de cómo fuiste como desarrollando, porque
a mí me llama la atención, yo escucho a veces que a nivel pastoral que simplemente estamos cuidando digamos como un rebaño, ¿ya? Pero hay mucho más que cuidar, hay mucho más que proteger. Y Dios nos llamó precisamente a ponernos en la brecha en la sociedad con el propósito de traer su luz, su conocimiento, su reino. No hay forma de que la zarza pueda dar eso a la sociedad, claramente, definitivamente. Entonces necesitamos volver a nuestro origen en Cristo, a nuestro origen espiritual, a nuestro ADN, a nuestra identidad, volver, y eso significa claramente que lo mejor que puede ocurrirle a la sociedad es que nosotros podamos volver a esta identidad que Dios nos ha dado con el propósito de traer luz a las naciones. Eso me llamaba la atención, por eso llegamos a este punto de la conversación. Qué bien. Mira, a mí me llamó la atención algo más que creo que es muy escaso y que de hecho te lo escuché decir. Generalmente las personas hablan acerca del impacto que produce la cruz, la sepultura y la resurrección, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero hay un mensaje poderoso que tiene que ver con lo que Pablo plantea de que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿ya? Que eso tiene que ver con multidimensional, que en el fondo estamos aquí, pero no estamos aquí, somos de este mundo, o sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero nosotros tenemos una influencia desde los lugares celestiales. Mira qué interesante lo que dijiste, ¿ya? Tenemos una influencia desde los lugares celestiales. Y hay mucha, yo diría que escasez de enseñanza con respecto a esto. Cuéntanos un poquito acerca de esto, porque en esta dimensión hay experiencias de sueños, hay experiencias con ángeles, hay experiencias de visiones que Dios te muestra, que te permiten avanzar mucho más rápido de lo que uno se imagina. Lo que a veces te demora años puede ocurrir en meses, o lo que podría demorar meses puede ocurrir en días. Cuéntanos un poquito, ¿qué ha sido esta experiencia para ti de ministrar desde los lugares celestiales? Hablaste igual algo acerca de los ángeles. Hay muchos ángeles que están desocupados porque no estamos siendo encauzados o guiados por el Espíritu para poder hacer las misiones de Dios en la tierra. No, y de hecho hay súper recursos que no se sueltan porque nosotros no estamos enfrentando la misión que tenemos que enfrentar. O sea, hay recursos ahí que están esperando, pero no se sueltan porque para lo que nosotros estamos haciendo no hacen falta. Wow. Entonces, el reino para mí ha sido la revelación más impactante de mis últimos años, definitivamente. Ver el reino lo cambia todo. Wow. Ver el reino lo cambia todo. Eso fue lo que me pasó. Cuando Leif, mi padre espiritual, me dice hay que cambiarse los espejuelos de salvación, ponerse los espejuelos de reino, a mí en ese momento me ocurrió en el espíritu, o sea, el cambio ocurrió y yo vi el reino. Cuando yo vi el reino, yo decía, bueno, estábamos en un carro, estábamos hablando inglés y a veces cuando hablamos inglés uno pierde algunas cosas, ¿no? Yo quería que se acabara el viaje para ir a mi casa y leer la Biblia. A ver, yo decía, yo he oído esa palabra en algún lugar del reino. En algún lugar lo oí. Y entonces cuando llegué a mi casa, abrí la Biblia y casi la quijada se me cae. Wow. Porque era reino donde quiera. Wow. Todo lo que Cristo estaba hablando era del reino de Dios. Y yo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Busquen el reino de Dios y su justicia. Búsquenlo. O sea, Cristo no puede mandar a buscar algo que no está disponible. Wow. O sea, si yo te digo busca algo es porque lo puedes encontrar. Y todavía hay una expresión más fuerte en inglés que dice el reino está a la mano. The kingdom is at hand. O sea, se está diciendo el reino está ahí, tú lo puedes tomar, no es un problema del futuro. O sea, sabemos que va a haber una dimensión del reino en el futuro, eso lo sabemos. Pero el reino ya está entre nosotros, es una realidad, es una dimensión invisible donde Dios reina. Wow. Entonces,
Por ejemplo, otro, cuando Cristo resucitó de los muertos, estuvo hablando 40 días y 40 noches acerca del reino de Dios. Me pasé una semana, los que están oyendo, literalmente, me pasé una semana con el pecho era así, Wow. de la revelación que yo sentía. Y me sentía como un gigante. Usted me está viendo, por favor, yo soy bien bajito. Y entonces, para yo sentirme como un gigante, tenía que estar en el espíritu. Wow. Y mire, era toda esa semana yo saqué dos conclusiones. Yo dije, ¿cómo es posible que lo que Cristo más habló, nosotros nunca hablemos? La segunda conclusión fue esta. ¿Cómo es posible que de la enseñanza que más Cristo comentó, nosotros no tenemos un libro de teología? Porque en ese entonces no había ni uno que hablara del reino de Dios. Y me di cuenta que Dios nos estaba devolviendo una verdad, y no cualquiera, una verdad básica, fundamental. Entonces, a partir de ese momento, el Señor me empezó a entrenar en que no es lo que la estructura visible, la estructura superior, es la estructura invisible. Wow. Es el reino de Dios. Y que nosotros debemos hacer nuestra vida, construir nuestra vida basado no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. De hecho, la fe no es otra cosa que convicción de lo que no se ve. Wow. Cuando nosotros, ahí está el concepto en hebreo, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que yo siempre lo viro al revés, nada más que para enseñarlo, lo dejo así en la Biblia para que nadie se disguste, pero para enseñarlo, digo, la fe es la convicción de lo que no se ve, que produce certeza de lo que se espera. Convicción de que lo que tú no ves es tan real como lo que tú estás viendo. Wow. Entonces, a partir de ese momento, él me empezó a entrenar en la vida del reino. La vida del reino es la vida que vivió Jesús. Cuando tú miras, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y lo que él estaba enseñándole, luego él se lo mostraba. O sea, yo no estoy limitado por las cosas naturales. Qué tremendo. O sea, las cosas naturales están ahí, yo las uso, pero no me limitan. Wow. Porque yo soy de arriba. Wow. Déjame decirte algo, no solo Cristo es de arriba, tú eres de arriba. Yo soy de arriba. Nosotros somos de arriba. Wow. ¿Me entiendes? O sea, somos de arriba. Entonces Jesús decía, por ejemplo, cualquier enfermedad, él la sanaba. Había necesidad de panes y peces y él oró y sacó del reino de Dios, porque esa era su dinámica. Wow. La dinámica de él era basada en lo invisible, no en lo visible. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la barca, Jesús estaba tranquilo. Los discípulos estaban alterados. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban mirando lo que se veía. Pero Jesús estaba mirando lo que no se veía. Por tanto, él estaba durmiendo. Sin embargo, en Getsemaní fue diferente. Porque en Getsemaní los discípulos estaban durmiendo, pero Jesús estaba sudando gotas de sangre. Porque su conciencia era una conciencia de lo invisible, de lo que estaba pasando en el mundo invisible. Entonces, muchos de los problemas que tenemos, bueno, de hecho son problemas de fe, problemas de convicción de lo que no se ve. Qué tremendo. Wow. Muchos de nuestros problemas son problemas de convicción de lo que no se ve. No somos capaces de ver que hemos sido trasladados. La Biblia dice, hemos sido trasladados. No es que vamos a ser trasladados. No es que un día nos van a dar un pase para que podamos. No. Ya hemos sido. Ya estamos en otra dimensión. Ahora, podemos estar en la dimensión que querramos, pero si no tenemos revelación de ella, no la vamos a vivir. Y eso es lo que pasa. Oí una vez a Miles Monroe, sí. Un hombre, bueno, lamentablemente partió con el Señor y demás, pero él decía, éramos una familia de 12 hijos. Nos bañábamos con un cubito de agua. Mi papá consiguió una casa nueva con ducha, con agua caliente, pero estuvimos 2 años y bañándonos con el cubito, porque aunque cambiamos geográficamente de casa, la mente no nos cambió. Wow. Seguimos hasta que nos dimos cuenta. Hay un montón de hijos de Dios
que están en el reino, que están sentados con Cristo en lugares celestiales, son príncipes de Dios en el reino espiritual, Qué tremendo. pero no lo ven, Wow. sencillamente no lo ven. Cuando tus ojos se abran a esa realidad, cuando quiera Dios que en esta mañana que estamos hablando, los espejuelos se cambien para ti también, como pasó para mí. Sí. Porque desde ese momento ha sido un entrenamiento y ha sido poderoso. Poderoso. Wow. Les voy a decir una historia que la he contado muchas veces. Y es que un día iba a tomarme una malta. No sé si ustedes saben lo que es una malta, pero una malta en Cuba no es con alcohol. O sea, es una malta, es una bebida. No sé si saben lo que es una malta. Sí, correcto. La malta vale 60 kilos en Cuba. 60 kilos Zeus en ese tiempo. Y yo tenía $1 nada más. Un CUC, que es como le decimos en Cuba. Y cuando me fui a tomar la malta, dije, bueno, no me la puedo tomar porque si me la tomo, me quedan 40 kilos. Dije, no, me voy. Pero cuando iba saliendo del lugar, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿por qué no te tomaste la malta? Dígole, Señor, porque nada más tengo un CUC. Y Dios me dijo, ese es el problema que tú tienes. Bueno. Todo lo que tú haces en tu vida es calculándolo por lo que se ve. Es sacando cuenta por lo que tienes en el bolsillo. Es pensando en lo que puedes tocar y puedes ver. Pero yo quiero que tú sepas que en mi reino hay dinero para que tú tomes malta. Y yo no estoy hablando de despilfarrar. Yo no estoy hablando de, tú sabes, de no ser administrador. Yo lo que estoy hablando es de no vivir limitado a lo natural. Yo lo que estoy hablando es de entender que nosotros pertenecemos a un reino que no tiene límites. Yo lo que estoy hablando es que dentro de nuestra mente tienen que romperse los límites, porque los límites están aquí, no están allá afuera. Sí. No fui yo el que dije, para el que cree todo es posible, lo dijo el Señor. Yo digo, para el que tiene fe, y vamos a volver a repetir el concepto, ¿qué cosa es fe? Convicción de lo que no se ve. Para el que tiene convicción de lo que no se ve, sí, todo es posible. Cuando Jesús estaba hablando de que no se preocupen por lo que han de comer, que no se preocupen por lo que han de vestir, que no se preocupen. Él dice, fíjense, él está diciendo todo esto y él termina en lo invisible. Porque vuestro Padre Celestial está hablando de algo invisible, de una realidad que tú no ves, pero está ahí. Wow. Sabe. O sea, en otras palabras, tengan convicción de eso. Wow. Esa es la fe. Qué tremendo. De vuestro Padre Celestial. Entonces, ha sido una experiencia impresionante y, o sea, que Dios me entrene a mí y yo tratar de entrenar a otros a la vida sobrenatural. La vida sobrenatural empieza por la conciencia de lo sobrenatural, por la conciencia de lo invisible. Por ahí empieza la vida sobrenatural. Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. O sea, si empiezas a andar por vista, ya no estás andando. Se bloquea todo. Wow. Se bloquea toda la dinámica. Es como pierdes las llaves. Pero si empiezas a cambiar la dinámica y empiezas a andar por convicción y no por vista, entonces se abren los cielos para ti. Eso más o menos es algunos pensamientos que puedo compartir. Buenísimo, buenísimo. Fueron cápsulas poderosas, buenísimo. Quería preguntarte, Yasser. Sí, Yasser. Quería preguntarte, ¿hay algunas experiencias que te ha tocado vivir que han sido episodios difíciles? Que generalmente la gente a veces pasa por estos episodios, los considera como un desierto, pero lo ve como algo negativo. Pero nuestros desiertos son una oportunidad para ver a Dios más profundamente. Y no son algo negativo, sino que son oportunidades que Dios nos da de momentos que humanamente a veces nos sobrepasan, pero que en esos momentos podemos ver una dimensión que nunca hemos visto acerca de Dios e incluso de descubrir algo en nosotros que nunca habíamos pensado. Sí, bueno, como 3 desiertos. Y la verdad es que en ese momento no parece muy... En el momento en que estás en el desierto, no es muy agradable estar en el desierto. Y uno puede perder la perspectiva.
Se puede perder la perspectiva estando en el desierto. Yo recuerdo la primera vez, si tengo el tiempo para contar un poquito, Sí, la primera vez yo tenía 3 meses de convertido, de verdad, que me había entregado al Señor. Y estaba en el cielo, yo estaba en el cielo, tenía la presencia de Dios, aquello era tremendo. Pero a los 3 meses, mi mente siempre ha sido una mente muy curiosa, para bien o para mal. Wow. Y entonces me puse a pensar en realidades celestiales que yo en ese momento no podía entender, ni estaba listo para entender. Inmediatamente yo estaba en casa de mi mamá en aquel tiempo, estaba en la barbacoa, le decimos nosotros que es una... Y yo estaba lleno de la presencia de Dios, me llegó un pensamiento y a partir de ese pensamiento todo fue oscuridad. Y estuve un año entero sin sentir la presencia de Dios. Wow. Un año entero yo ministraba alabanza, la gente recibía la presencia de Dios y yo no sentía nada. Wow. Y lo que pasaba era que no le veía salida al asunto. Yo no sabía de qué forma iba a salir de él. Y pasó un año entero. Y me empecé a debilitar. Le confieso, me empecé a debilitar, empecé a tener tentaciones, Dios me guardó, pero realmente estaba débil, estaba bien débil. Y al año yo tomé una decisión. Y yo creo que es algo que, después cuando tú miras hacia atrás, tú te das cuenta que los desiertos son los lugares donde Dios más te entrena. Te entrena tu mente, te entrena tu psicología, te entrena tu carácter, te da cuero. No sé si eso tiene sentido en sí. Cuero, te da cuero para que, o sea, la piel te la pone dura para que puedas enfrentar las cosas y prepararte. Porque Dios tiene planes con tu vida, pero no te va a meter en esos planes sin primero prepararte. Porque el ministerio es una bendición, pero también es una responsabilidad. Servir a Dios es una tremenda bendición, pero hay peligros, hay desafíos, Bueno, y entonces al año yo oré a Dios y le dije, Señor, o yo me muero o yo soy libre. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Y lo que no me daba cuenta es que Dios me estaba llevando hasta ese punto en ese momento, esa radicalidad. Dios me estaba llevando a ese punto de radicalidad. Entonces, yo me acuerdo que cada vez que se acababa el culto de la iglesia, yo le decía al pastor, déjame estar aquí en la iglesia. Y me quedaba 3 horas orando. Siempre, 3 horas. Pero como un soldado, 3 horas orando. Y eso fue por 6 meses, buscando al Señor. 6 meses, 3 horas orando, 3 horas orando. Me acuerdo que un domingo, esto fue un domingo, cuando se acabó el culto, yo me quedé orando allí también. Pero ya para ese entonces Dios me había dicho, busca una libreta para que apuntes los pensamientos que yo te voy a dar. Wow. Y en ese momento, a las 3 de la tarde, nunca se me olvida, el Espíritu Santo descendió. Yo lo sentí, descendió. Y fue como un dictado. Me empezó a dictar en la cabeza las preguntas que yo jamás hubiera podido responder. Siempre que yo me acuerdo de esa experiencia que yo tuve, me acuerdo a Daniel. Cuando Dios le revela el sueño de Nabucodonosor. Wow. Porque no había forma. No tenía yo la preparación, no tenía la teología, no tenía nada, no tenía la estructura mental para poder entender eso. Dios me lo reveló. Y cuando Dios me reveló eso, yo salí de ese desierto. O sea, ahí primero lidié con el engaño que estaba aquí, que Dios me reveló, y después con la opresión demoníaca que vino con eso. Porque entonces Dios me empezó a enseñar a resistir al diablo, resístelo. Y una cosa que aprendí, este fue un primer desierto que pasé en mi vida, pero una cosa que aprendí es que no te cojas lástima nunca. Wow. Nunca te cojas, nunca. Yo me cogí, hubo un momento en que yo empezaba a llorar. Hubo un momento en que yo le decía a Dios, pero ¿por qué yo? Si yo lo que te quiero es servir. Wow. Y yo veía a las personas que no tenían a Cristo y que estaban de lo más lindos y bonitos y no tenían ningún problema. Y yo estaba sufriendo y yo decía, si yo lo que quiero es servirte a ti, si yo lo que me entregué mi vida para ti. Y me empezaba a lamentar. Y el Señor varias veces en todos estos tiempos de desierto
ha venido y me ha dicho, cuando dejes de llorar, empezamos a trabajar. Wow. Cuando dejes de lamentarte, empezamos a trabajar. Yo no quiero que te tengas lástima. A ti no te falta nada. Tú puedes vencer cualquier cosa porque estás conmigo y tienes que aprender a creer eso. Y quiero que te hagas fuerte en medio de la batalla, no que te sientas débil. Wow. Qué Y tremendo. eso fue estoy hablando de la primera. Por ahí Dios me empezó a enseñar muchas cosas, cómo manejar los pensamientos negativos, cómo bloquear la agenda del diablo en tu mente. Wow. Porque el diablo tiene una agenda para tu mente. Si tú lo dejas, tú estás pensando el día entero en lo que quiere que tú pienses. Correcto. Entonces, Wow. Dios me empezó a enseñar eso también. Después vino una segunda batalla, que yo era copastor de una iglesia en ese momento, y estaba en el mejor momento, igual, porque las batallas llegaban, gracias a Dios, en momentos de bendición, no en momentos de que yo hubiera hecho algo malo y pudiera pensar que es por lo que hice algo malo. No, era en momentos de bendición. Y yo estaba, tanto era así que yo en ese tiempo me paraba en el púlpito y los demonios empezaban a manifestarse por la unción que estaba fluyendo. Pero en ese tiempo recibí un ataque horrible también. Estaba en ayuno, orando a Dios. El pastor estaba en los Estados Unidos en ese entonces y yo estaba solo con la iglesia. Y yo en ese momento era un muchachón, joven. Y ahí mismo el enemigo me atacó. Y usted no se imagina. Y siempre la tendencia de uno cuando está en el desierto es buscar soluciones naturales. Esa es la tendencia. Correr para aquí, correr para allá, hablar con el hermano, tomarse una pastilla. I don't know. Pero muchas soluciones naturales, ¿no? Y cada vez que yo, eso me pasó las dos primeras veces. Después que yo estaba corriendo un rato, Dios me decía, no hay atajos. Tú sabes cómo salir del desierto. Sí. Volví a la oración, al ayuno, que es poderoso, a romper ligaduras, y a la palabra. No hay atajo. Búscame, búscame, búscame. La Biblia dice, buscadme y viviréis. La realidad, hermano, es que Dios me ha sacado de pozos que yo nunca pensé que iba a salir. En algún momento perdí, en algún momento la esperanza se fumó y Dios la regresó, por supuesto, porque por eso estamos aquí. Pero hubo un momento en que yo decía, Dios mío, esto es demasiado. Demasiado. A veces iba a campañas y cuando estaba a punto de entrar no fue en los momentos de batalla, pero otras batallas menos así, más suave, pero iba a las campañas y antes de ir a predicar era como si tuviera aquí y yo decía, ¿cómo voy a predicar? Y Dios me decía, párate en el púlpito. Wow. Cuando me paraba en el púlpito, Qué tremendo. porque otra cosa que uno aprende en los desiertos es a nunca rendirse. No te rindas. Heidi Baker, creo que es Heidi Baker, quien dice, si no te rindes, ganas. Wow, qué linda Si frase. no te rindes, ganas. No te rindas. Wow. Un amigo mío que hoy está con el Señor cantaba una canción que decía, no te rindas, aunque sientas que la vida se te acaba, aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas. Si no te rindas, si no te rindes, ganas. Esa frase debería agarrarla en esto. Si no te rindes, ganas. Entonces, más o menos esta es la historia de algunos, a grosso modo, ¿no? A grosso modo, de lo que hemos pasado en esto. Pero sí han habido momentos muy duros, ¿no? Muy duros. Déjame decirte algo, la gente piensa que el ministerio es algo, es un paseo, no es un paseo, no es turismo. El ministerio es batalla. Pero gloria a Dios porque es algo glorioso también. Wow, qué tremendo, qué tremendo. ¿Sabes qué? Ha sido una conversación extraordinaria. Hemos estado compartiendo y conversando con Yeser Serrano de Cuba, pastor que está pastoreando una iglesia ahí, y también hay varias iglesias asociadas como familia al ministerio. Hay 5 iglesias que están conectadas a su liderazgo, y feliz de poder conversar contigo, Yeser.
me gustaría simplemente tomarnos un tiempo para orar por las personas que están conectadas a Momentum. Este programa Momentum es precisamente para que podamos escuchar historias, experiencias, eventos sobrenaturales de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y a través de ellos en las naciones. Así que ha sido un gusto, Yeser. Me gustaría que puedas dirigir tus últimas palabras y luego después te quiero pedir que puedas orar por personas. Si el Espíritu Santo te muestra alguna cosa, para aquellas personas que están conectadas, puedes hacerlo con toda libertad. Gracias, pastor, por la oportunidad de tener este tiempo y de poder llegar a ustedes, a mis hermanos chilenos, Últimas palabras que le pidas a Dios que Dios nos remueve como iglesia, como hijo de Dios. Una de las características de la iglesia que Cristo viene a buscar es que no tiene arrugas. Y para mí hay toda una revelación en eso de que la iglesia no tiene arrugas. Porque las arrugas salen cuando las células dejan de renovarse correctamente. Wow. Cuando la iglesia vive en una renovación en el espíritu, no le salen arrugas. Y yo creo que Dios nos está llamando a una actualización profética en este tiempo de la iglesia. Y tú que me estás oyendo, no sea por el momento que estés pasando, nunca te rindas. Sigue adelante y enfócate no en los problemas que estás pasando, enfócate en el gozo que hay delante de ti, en el reino, en las cosas del reino que están para ti. Que si te rindes hoy, no las vas a tener mañana. Que si claudicas hoy, no las vas a vivir mañana. Yo agradezco a Dios porque Dios no me haya permitido nunca rendirme. Y eso es lo que deseo para ti. Porque no va a ser fácil, a veces va a ser difícil, pero vale la pena no rendirse nunca, nunca. Y oro para que Dios te dé pasión por Cristo y pasión por el reino de Dios y pasión por tu país. Sí. O sea, no dejes que las tinieblas tomen a tu país. Wow. No dejes que las tinieblas agarren a Chile. O sea, no sé si la palabra... Sí. No sé. Sí. Yo, no dejes que la zarza reine y la zarza gobierne. No dejes que la zarza reine. Reina tú. Wow. Levántate tú. Nosotros no tenemos, nuestra manera de pelear la batalla no es como el mundo. La lucha de nosotros no es contra sangre y carne. Sí. Aunque en algún momento hay que enfrentar la mentira y la injusticia y demás, pero es otro approach, otro enfoque completamente diferente. Y de eso no tenemos tiempo para hablar ahora. Pero levántate por Chile, levántate por tu país. Wow. Métete, sale de la iglesia. Ve a la iglesia a entrenarte, ve a la iglesia a adorar a Dios, pero sale de allí. Ve a la educación, ve a la cultura, ve a los medios de comunicación, ve a la calle. Háblale a la gente del reino de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Él tiene las hojas para la sanidad de las naciones. Wow. Y que cuando todo falle, todo sistema humano, el reino no va a fallar. Y ahí es hacia donde nos dirigimos. El reino está viniendo. O sea, no es que va a venir, está viniendo sobre la tierra. Y somos parte de eso, de que el reino está viniendo. Eres parte de eso. Yo espero, de verdad, que Dios mediante, yo algún día puedo oír de que estas palabras afectó positivamente a alguna persona. Y se levantó. Y se levantó por Chile. Se levantó primero por el reino. Lo primero, nos levantamos por el reino, pero segundo, por la nación donde Dios te hizo nacer. Dios te bendiga. Déjame orar en esta mañana. Dale, por favor, dale. Padre, gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad tremenda de hablarle a tus hijos en Chile. Yo oro, Señor, en esta mañana, porque la gracia tuya esté sobre Chile. Esté sobre tus hijos en Chile, esté sobre tu gente en Chile, sobre la iglesia cristiana en Chile. Padre, abre los ojos de cada chileno que te ama para darse cuenta, que se den cuenta del potencial sin límites que hay en sus vidas.
y de cómo ellos pueden literalmente transformar una nación. Oro, Padre, para que cada persona que está oyendo esta conversación se sienta impulsada, con hambre por el reino, por lo sobrenatural, por ver a Dios moverse entre los hombres, por ver a Dios desatar su sabiduría, su multisabiduría, la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia en Chile, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por cada persona que esté ahora mismo pasando necesidad o teniendo algún sufrimiento. En el nombre de Jesús, pon tu mano y ayúdales y fortaléceles. Y si alguien necesita sanidad, ahora mismo, si usted que está oyendo necesita sanidad, ponte la mano ahí donde tienes el problema, cualquier problema. Si son muchos problemas, pon la mano en tu frente, que voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tú estés sanando a los enfermos. No hay distancia en el espíritu. Amén. Aunque estamos geográficamente distantes, en el espíritu estamos ahí mismo, como esta grabación. Padre, en el nombre de Jesús, desata tu sanidad. Quita los problemas en los huesos. Sana todo problema en los huesos ahora mismo, artrosis, artritis, problema de algunos huesos quebrados, sea sanado ahora en el nombre de Jesús. Sana los órganos vitales, sana el corazón, sana los riñones, sana el páncreas, sana el hígado, sana el cerebro, sana. Mira, Padre, si alguien tiene problemas de fertilidad, ahora soltamos una palabra para que tú abras matriz y para que tú, Señor, estés haciendo nacer, porque tú eres el Dios de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios, que todo problema de enfermedad, si alguien ahora mismo tiene el COVID o cualquier de estas enfermedades que están ahora, declaramos una palabra sanadora sobre estas personas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oro por algo, Señor, porque tú nos sanes del miedo. Quita todo temor, quita todo. Somos prudentes, pero no permitas que el temor nos atrape. Que el temor no nos domine. Yo reprendo el espíritu de temor en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mayor es la obra de Dios que cualquier cosa que se pueda levantar en contra de ella. En el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Recuerden a Cuba, oren por Cuba y les amamos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Yeser. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por sus comentarios. Compartan este video. Hagan que este video corra entre sus amigos, familiares, compañeros y extendamos juntos el reino de Dios que está aquí entre nosotros. Buen momento. Que Dios les bendiga.